Terapia manual de las adherencias abdominopélvicas. Awa et al. Indican que existe una respuesta inflamatoria debido al estiramiento mecánico que tiene un papel protector gracias a la interleucina 10. El estiramiento mecánico aumenta la necrosis y la apoptosis por 2 y 3 veces. Este esquema de estadísticas de Awa et al. Ilustra el efecto del estiramiento sobre la citotoxicidad de los fibroblastos. Los fibroblastos E18 y 19 se expusieron a un estiramiento cíclico del 20% durante 48 horas. La lisis celular se ensayó mediante el lactato deshidrogenasa liberado. Los resultados se expresan en liberación experimental menos lactato deshidrogenasa de fondo, dividida por la liberación máxima de lactato deshidrogenasa. Los resultados son la media de 3 experimentos diferentes. Standley y Meltzer han demostrado que la terapia manual con movimiento de tensión repetitivo produce la liberación de citocinas inflamatorias que permiten la interrupción de los contactos célula a célula y célula a matriz gracias a la deformación de los fibroblastos. Esta ilustración de Standley y Meltzer muestra los efectos de la deformación por movimiento repetitivo y de la contratensión modelada sobre la morfología de los fibroblastos y la arquitectura de las fibras de tensión de actina. El estudio de Meltzer et al. Demuestra que la tensión por movimiento repetitivo y la liberación miofacial in vitro aumentan la apoptosis y provocan la elongación de los fibroblastos inducida por deformación. Estas fotografías de Meltzer et al. A la izquierda muestran imágenes fijas capturadas de videoclip de un tratamiento clínico de relajación miofacial. A. Manos del terapeuta y espalda del paciente antes del tratamiento. B. Las mismas ubicaciones durante una relajación miofacial de 90 segundos. Tenga en cuenta las direcciones de la deformación simultánea superior, lateral y en el sentido de las agujas del reloj. Esta ilustración a la derecha muestra microfotografías de la morfología de construcción del citoesqueleto por los fibroblastos humanos, los patrones de crecimiento y la arquitectura de actina de los 4 grupos de tratamiento. Se ven los controles, tensión por movimiento repetitivo, RMS, liberación miofacial, MFR, y tensión por movimiento repetitivo, RMS, más liberación miofacial, MFR. Estas barras de estadísticas de Meltzer et al. Muestran los índices de apoptosis de los grupos de tratamiento como porcentaje del control positivo. La significación está determinada mediante ANOVA unidireccional con prueba post-hoc de comparación múltiples de Turkey. Se puede ver que la liberación miofacial fue la más eficaz. Esta tabla de Meltzer et al. Muestra las proteínas intracelulares de interés, su función y el cambio porcentual con respecto a los controles. Se analizó
mediante la micromatriz de los anticuerpos Kinex, RMS, tensión por movimientos repetitivos, MFR, liberación miofacial. Esta otra tabla de Melzer muestra la secreción normal de citocinas por los fibroblastos dérmicos humanos y los factores de crecimiento en los 4 grupos de tratamiento descritos. La media de grupo y el error estándar de la media se calcularon con exclusión de los valores atípicos significativos determinados por la prueba de Grubbs. Todos los datos se expresan en picogramos por mililitros. RMS, tensión por movimiento repetitivo, MFR, liberación miofacial, SEM, error estándar de la media. Zainamoun y Stanley indican que el tratamiento osteopático manipulativo modelado in vitro, con relajación miofacial y contratensión, actúan en la cicatrización de heridas, secreción de citoquinas y reparación muscular. Los fibroblastos responden a diferentes tipos de tensión, secretando sustancias químicas antiinflamatorias. Esta ilustración muestra los perfiles de varias direcciones de deformación modeladas en el laboratorio de Zain-Hamoud y Stanley. En A, los vectores de deformación equibiaxial con platina y heterobiaxial sin platina, aplicados a la membrana de la placa de cultivo y células unidas a la matriz bidimensional 2D. B. Vector de deformación uniaxial con platina, aplicado a tendones de bioingeniería BET tridimensionales 3D. Esta tabla de Zain-Hamoud y Stanley muestra los principales efectos de la tensión por movimientos repetitivos: contrafuerza, tensión acíclica y liberación miofacial en la morfología, proliferación, apoptosis y producción de citocinas por fibroblastos dérmicos humanos normales. Estas microfotografías de Zain-Hamoud y Stanley muestran el efecto de diferentes modalidades de tratamiento con manipulación osteopática según la morfología y fisiología de los fibroblastos. Estas microfotografías son representativas de la morfología de la construcción por los fibroblastos humanos, de los patrones de crecimiento y arquitectura de actina de los 6 grupos de tratamiento: tensión por movimiento repetitivo, contratensión, liberación miofacial, tensión por movimiento repetitivo seguido de liberación miofacial y tensión por movimiento repetitivo seguido de tensión de sentido contrario. Esta ilustración de Zain-Hamoud y Stanley muestra los principales puntos y mecanismos conocidos, o bien postulados, implicados en los efectos de la liberación miofacial modelada in vitro sobre los fibroblastos, bidimensional 2D en rojo, cocultivo de fibroblastos mioblastos en violeta y tridimensional 3D de tendones de bioingeniería BET en azul. Se demostró que algunos efectos revierten los resultados de la deformación por movimientos repetitivos y otros son independientes de la deformación por movimientos repetitivos. El sombreado verde indica el mecanismo de acción conocido o postulado para cada resultado. Cao et al.
han demostrado que la liberación miofacial dosificada tiene efectos en la proliferación, hipertrofia y secreciones de citocinas por intermedio de los fibroblastos humanos. Duraciones más largas de liberación miofacial provocan un aumento de las secreciones de angiogenina, interleucina 3 y 8, de factor de estimulación del crecimiento y de la quimiosina regulada por activación del timo. La producción de proteínas de la matriz extracelular provoca secreciones de citocinas y de factores de crecimiento. Esta ilustración de Cao et al. Indica los resultados en tendones de bioingeniería tensados con una dosis única de relajación miofacial moderada, con 6% de elongación máxima durante periodos de 0,5, 1, 2, 3, 4 o 5 minutos. Las citocinas se midieron en el medio acondicionado mediante micromatrices de proteínas 48 horas después de la deformación. De las 42 citocinas medidas, solo la angiogenina en A, interleucina 3 en B, factor estimulante de colonias de crecimiento en C, quimiosina regulada por activación del timo en D e interleucina 8 en E, mostraron cambios significativos en respuesta a la tensión. Rice et al. Indican que la terapia manual de los tejidos blandos produce una lisis no quirúrgica de las adherencias en caso de obstrucción parcial del intestino delgado. Las radiografías del intestino delgado documentan la resolución de la obstrucción intestinal derecha a lo largo del tiempo. Las flechas indican áreas de obstrucción. A. Antes del tratamiento en 2011. Presencia de una obstrucción del intestino delgado incompleta por adherencias visualizadas por rayos X, que muestran una dilatación del ileón medio proximal. B. 12 meses después del tratamiento, en 2012, la estenosis es leve en el ileón terminal, sin otras anomalías del intestino delgado. En C. Después de 40 horas de tratamiento, la radiografía del intestino delgado es normal. Bove et al. En 2017 han demostrado que las adherencias postoperatorias se desarrollan por falta de movimiento de los órganos abdominopélvicos en el periodo postoperatorio inmediato. La terapia manual produce una reducción de la frecuencia y del tamaño de las adherencias cohesivas y se acompaña de un retraso en la aparición de macrófagos tróficos. Estas ilustraciones de Bove et al. Muestran el método experimental utilizado. En A. Para crear la bisagra cecal, se suturó el ciego desgastado en 2 lugares, flechas, para colocar un área de 1 centímetro multiplicado por 2 centímetros, donde se había eliminado el peritoneo. En B. Cuantificación de la adherencia primaria. Se cortó el ciego libre del área de adherencia, se eliminó el contenido y se recortaron los bordes. Se delineó la adherencia y se registró el área. En C. Cirugía de estenosisplastia completa. En D. Se instrumentó e infló el segmento intestinal 7 días después de la estenosisplastia, hasta el fallo de la sutura. Las suturas se pueden ver debajo de la adherencia de la almohadilla de grasa que recubre la línea de sutura.
En E se puede observar el rastro de presión intraluminal. La primera inmersión, flecha, se asoció con la disminución mesotelial en un sitio diferente de la línea de sutura. Esta muestra resistió una presión de 169 milímetros de mercurio. Estas fotografías de Bovéal muestran adherencias postoperatorias observadas en la bisagra cecal de un modelo de rata. Las imágenes A hasta C se tomaron de la misma rata en el grupo de tratamiento de 4 días. A. Epiplón mayor hasta el ciego. C en todos los paneles. La extensión está indicada por un gancho. B. La capa de grasa anexial izquierda está adherida al ciego. En esta rata no hubo adherencia primaria, lo que se puede apreciar por el pliegue que realiza el tejido entre la pared abdominal y el ciego. C. Adherencia cohesiva entre el intestino delgado y el ciego. Flecha. D. Adherencia en forma de banda entre el mesenterio del intestino delgado y el ciego. Esta tabla de estadística de Bovéal indica que la terapia manual modelada atenuó o evitó las adherencias postoperatorias primarias. Serman et al. Estudiaron el efecto de las técnicas de movilización de tejidos blandos sobre el dolor relacionado con las adherencias y la función del abdomen. La movilización de los tejidos blandos con adherencias abdominales quirúrgicas, como no quirúrgicas, produce mejoras en la movilidad de la cicatriz, la infertilidad, la postura, una reducción de la medicación, una mayor tolerancia a la presión y una disminución del hileo postoperatorio. Hay evidencias sólidas de los beneficios de la movilización de los tejidos blandos sobre los síntomas relacionados con las adherencias postquirúrgicas agudas. Cao et al. Indican que la relajación miofacial in vitro tiene efectos en los fibroblastos y el óxido nítrico. Los fibroblastos que recibieron tensión por movimientos repetitivos mostraron una reducción de la tasa de cierre de la herida que presentó una mayor sensibilidad al óxido nítrico. Se produjo un aumento de 12,2% en la secreción de óxido nítrico, en proteína quinasa G y una reducción del dominio inhibidor de la proteína quinasa C y de la fosfoinositida 3 quinasa. La tensión mecánica produjo una modificación de la proteína quinasa C. La tensión mecánica produjo estas modificaciones por sensibilización de los fibroblastos al óxido nítrico y así permitió una mejor cicatrización. Estas ilustraciones de Cao et al. Muestran en A los perfiles de deformación y cronogramas experimentales para los 4 grupos de tratamiento utilizados: sin deformación, liberación miofacial, deformación por movimientos repetitivos y deformaciones por movimiento repetitivos más liberación miofacial. En B, un solo ciclo de tensión de movimiento repetitivo y en C, un ciclo completo de 60 segundos de liberación miofacial. Estas barras de estadísticas de Cao et al. Indican
En A, las tasas de cierre de las heridas por los fibroblastos, en respuesta a paradigmas de deformación modelado. En B, se muestra las construcciones receptoras de fibroblastos no tensados, que se trataron con medios acondicionados de tensión previas, tensión por movimiento repetitivo, liberación miofacial, tensión por movimiento repetitivo más liberación miofacial, y cultivos de fibroblastos no tensados. Luego, se realizó la evaluación de las tasas de cierre de las heridas. Las barras etiquetadas con letras diferentes indican una diferencia significativa entre los grupos. La barra B indica una disminución significativa en las tasas de cicatrización de las heridas, en comparación con la barra A, sin esfuerzo y liberación miofacial, y la barra C, movimiento repetitivo más liberación miofacial. La barra C indica una disminución significativa de las tasas de cicatrización de las heridas en comparación con la barra A, sin tensión y liberación miofacial. Conclusiones osteopáticas en adherencias. Las adherencias son un tejido cicatrizal anormal que afecta a los órganos abdominales y pélvicos. Pueden provocar dolor, estreñimiento, retención urinaria o incluso infertilidad. Las adherencias postquirúrgicas son las más frecuentes: apendicitis, vesícula biliar, intestino, estómago, cesárea, embarazos ectópicos. Otras etiologías para las adherencias son enfermedades inflamatorias, infecciones, endometriosis, etc. Se deben a enlaces patológicos de fibrina ubicados entre las superficies del peritoneo o de los órganos. Las citoquinas inflamatorias, como el factor de necrosis tumoral y las interleucina 1 y 6, la liberación del inhibidor 1 y 2 del activador desplasminógeno, son responsables de las adherencias por formación anormal por parte de los fibroblastos y del colágeno. Varios estudios han demostrado la eficacia de las técnicas manuales viscerales en caso de adherencia: masaje, movilización visceral repetitiva, relajación miofacial, favoreciendo las modificaciones de la matriz extracelular por mecanotransducción, liberación de proteínas quinasa C y de fosfoinositida 3 quinasa que inhiben los fibroblastos. Las referencias bibliográficas utilizadas en este estudio son las siguientes.